Muy, pero muy bienvenidos. Qué lindo poder reencontrarnos una vez más, un domingo más, en este tiempo tan especial, tan diferente de la cuarentena, de la pandemia, pero nunca, ninguna circunstancia va a lograr que dejemos de predicar la palabra de Dios, de enseñar las verdades de Dios para tu vida, para mi vida, para que podamos bendecir a mucha gente. Un abrazo muy grande, un cariño muy grande a todos aquellos que domingo tras domingo, semana tras semana, nos siguen a través del video en Latinoamérica, países preciosos como el Brasil, gente linda de Brasil que nos sigue, de Uruguay, de Chile, de Paraguay, del Perú, gente preciosa de los Estados Unidos también, de costa a costa, diferentes personas que nos escriben, que nos animan a seguir predicando la palabra, de Europa, Islas Canarias, es decir, gracias a todos los que hacen posible que podamos llegar con el Evangelio de Jesucristo, con una palabra de fe, con una palabra de esperanza a muchísima gente en todo el mundo. Y hoy, de una manera muy especial, yo quisiera traer una palabra de parte de Dios y quiero que vayas abriendo la Biblia en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 8, y voy a leer a partir del versículo 22 en adelante. Marcos capítulo 8, del versículo 22 en adelante, voy a narrarte y voy a contarte una historia. Pero mientras estás buscando allí en la Biblia, quiero decirte que como iglesia, Jesús 100% Vida, estamos felices, estamos contentos. ¿Y sabe por qué? Porque tenemos una nueva posibilidad, una nueva oportunidad de dar. Y la palabra de Dios nos dice que es más bienaventurado es dar que recibir. Y como iglesia vamos a poder dar a gente, familias que están pasando por necesidad, como lo estamos haciendo cada uno de estos meses de cuarentena. Escuche bien, el próximo sábado, 29 de agosto, a partir de las 14 horas, las 2 de la tarde en horario de Argentina, vamos a estar desde nuestro templo, Avenida San Martín 3100 en Cava, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el barrio de La Paternal. Vamos a estar bendiciendo familias que están pasando por necesidad, que literalmente en estos tiempos están pasando por hambre. Y para nosotros es una alegría poder compartir de algo que el Señor nos ha dado, poder compartir con los más necesitados. Quiero agradecer, por supuesto, a todos los que han donado y están donando dinero, mercadería, para que podamos bendecir a muchos. Quiero agradecer a todos los que trabajan en forma activa, exponiéndose en estos tiempos, pero por supuesto lo hacemos con todos los recaudos, con todo el protocolo que se nos exige. Pero lo más importante es demostrar el amor de Dios a aquellos que están pasando por necesidad. Así que próximo sábado 29 de agosto, a partir de las 14 horas, en Avenida San Martín 3100, vamos a estar entregando en Impactando Familia, que es el ministerio que estamos llamando de esta manera, vamos a estar entregando bolsas, cestas básicas para aquellos que están pasando por necesidad. Ya abrió usted, ¿verdad? Marcos capítulo 8, del versículo 22 en adelante. Pero antes de leerle, yo quisiera decirle que una de las actividades más frecuentes que Jesús hacía durante su peregrinar en la tierra, además de enseñar sobre las verdades del reino de Dios, era hacer milagros. Jesús hizo muchos milagros. Y en el libro de Juan, en el capítulo 20, versículos 30 y 31, nos explica cuál era la razón, cuál era el objetivo. ¿Por qué Jesús hacía tantas señales milagrosas? Y nos dice allí la palabra de Dios que lo hacía con un fin, con un propósito bien determinado. Es que crean en Él, que crean en Jesús y que puedan tener vida. Esta era la razón por la cual Jesús hizo muchos milagros en su peregrinar en la tierra. Pero uno de esos milagros, que está registrado justamente aquí en Marcos capítulo 8, del versículo 22 al 26, que enseguida le voy a leer, vamos a prestarle mucha atención a este milagro. ¿Por qué? Porque tenemos que preguntarnos, ¿qué nos puede enseñar este milagro? Además de ver la manifestación del amor de Dios, del poder de Dios, sanando, restaurando, bendiciendo. Además de eso, ¿qué podemos aprender? ¿Qué podemos capitalizar para nuestra vida cristiana? Justamente este milagro. Vamos a leerlo. Marcos 8, del 22 al 26, dice lo siguiente. Cuando llegaron a Betsaida,
algunas personas le llevaron un ciego a Jesús y le rogaron que lo tocara. Él tomó de la mano al ciego y lo sacó fuera del pueblo. Después de escupirle en los ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó: ¿puedes ver ahora? El hombre alzó los ojos y dijo: veo gente, parecen árboles que caminan. Entonces le puso de nuevo las manos sobre los ojos y el ciego fue curado. Recobró la vista y comenzó a ver todo con claridad. Y Jesús lo mandó a su casa con esta advertencia: no vayas a entrar en el pueblo. Qué interesante este milagro. Realmente parecía un milagro más de todos aquellos que Jesús venía haciendo mientras estaba aquí en la tierra. Por ejemplo, él ya había alimentado a 5.000 hombres, sin contar, como dice la Biblia, mujeres y niños. Por lo tanto, se calcula que eran aproximadamente unas 10.000 personas. Simplemente los alimentó con 2 pescados y 5 panes. Y fue tanto el milagro que aún sobraron 12 cestas de comida. También había caminado sobre el mar, generando el asombro de sus discípulos. Había sanado a un sordo mudo. Había sanado a una mujer que tenía flujo de sangre durante 12 años. Nos relata la historia muy interesante que esta mujer tenía flujo de sangre, había gastado todo el dinero que tenía en los médicos y cada vez le iba peor. Se enteró que Jesús pasaba por allí y dijo: si tan solamente yo logro tocar el manto de Jesús, tengo la plena seguridad que voy a ser una persona sana. Y así aconteció. Tocó el manto de Jesús y Jesús la sanó. Pero había liberado a un endemoniado, otro de los milagros. Había resucitado a la hija de Jairo. Jairo era un principal de la sinagoga, es decir, religiosos, gente que estaba en contra de Jesús porque les estaba moviendo la estantería de todo el aspecto religioso relacionado al reino de Dios. Pero cuando ya Jairo, que era una persona respetable, cuando ya no le sirvió su religiosidad, cuando ya no le sirvió que le respetaran, cuando ya no recibió todo lo que él sabía, aunque Jesús era su enemigo en cierto sentido, su hija estaba agonizando, tenía 12 años, su única hija, fue a los pies de Jesús para pedir el milagro. Y aconteció el milagro, porque esa hija murió, pero Jesús la resucitó. Fíjese qué tremendo milagro. Y bueno, y hubo una gran cantidad de milagros que Jesús estaba haciendo en su peregrinar en la tierra. Y quizás este era un milagro más. Sus discípulos, seguramente que estaban acostumbrados a ver los milagros de Jesús, habrán pensado: bueno, ahora lo que va a hacer Jesús es decirle, bueno, a este ciego, abre los ojos y comienza a ver. O quizás se le paraba frente al ciego y le hubiera dicho: sé sano. Pero en realidad esta vez fue totalmente diferente. ¿Y por qué fue totalmente diferente? Mi querido, porque Dios actúa como Él quiere. El Señor actúa como Él quiere. Él es soberano. No lo podemos encasillar. No podemos decirle: Jesús, quiero que hagas el milagro de esta manera, de esta otra manera. Quiero que actúes de esta otra forma porque estoy acostumbrado. Él hace como Él quiere por su soberanía. Entonces, hay algunos detalles en esta historia que acabo de leerle que yo creo que pueden ser interesantes para usted y para mí en esta hora. ¿Cuáles son esos detalles importantes? El primero de ellos: algunos necesitan ser llevados a Jesús. Hay gente a nuestro alrededor que la está pasando mal y usted y yo necesitamos llevarlos a los pies de Jesús. Si usted prestó atención en la historia que hemos leído, en ningún momento nos dice que la iniciativa fue de parte del ciego ir a ver a Jesús para ser sanado. Y uno dice: ¿pero por qué será? Quizás porque no sabía qué hacer, pobre hombre. Recuerde que ser ciego en aquel tiempo no es como el ser ciego hoy. Hoy, gracias a Dios, hoy una persona no vidente, un ciego, puede desarrollarse normalmente, prácticamente en forma normal en la vida. Puede trabajar, puede sustentarse, pero en aquel tiempo no era así. Una persona ciega en aquel tiempo era una persona absoluta y totalmente inútil. Una persona que no podía hacer nada. ¿Quién le iba a dar trabajo a un ciego? Por lo tanto, no podía ganar su sustento.
Una persona ciega dependía de la caridad, dependía de la limosna de la gente que lo rodeaba, dependía que otros lo llevaran a distintos lugares para poder transitar. ¿Quién iba a querer casarse con una persona ciega que no podía sustentar la familia? Por lo tanto, una persona ciega era alguien que no tenía proyecto de vida, que simplemente estaba esperando de la mejor manera posible que pudiera él morir, pero sin expectativa. Por lo tanto, el ciego quizás, como dije, no sabía qué hacer, había perdido todo tipo de esperanza. Quizás este ciego se había resignado a vivir de esta manera, a su estado de ceguera, sin futuro, sin proyecto de vida, simplemente esperando el futuro que cualquiera persona ciega en aquel tiempo podía esperar. Así era el ciego, por eso no toma iniciativa. Pero nos habla la palabra y la historia que había un grupo de personas que eran sensibles a la necesidad de este ciego y que lo llevaron hasta donde estaba Jesús y le rogaron a Jesús que lo sanara, que hiciera un milagro en esa vida. ¿Qué es lo que yo aprendo de aquí? ¿Y qué es la primera enseñanza que quiero dejar en tu corazón y en mi corazón? Que, mi querido, hay personas a nuestro alrededor, y especialmente en estos tiempos duros, difíciles, tiempos de pandemia, tiempos de sombra de muerte, tiempos de contagio que atemoriza, tiempos donde la situación económica se está desmoronando, donde las familias se están perdiendo. Hay gente a tu alrededor y a mi alrededor que está en plena pérdida, que están en tremendas necesidades, que están siendo consumidas, están confundidos, vidas que se están destrozando por la depresión, por los temores, por los miedos, matrimonios que se están pulverizando. Sabe que el mayor porcentaje de divorcios está en este tiempo de tanta dificultad de la pandemia, familias que se están desmoronando a pedazos, hay gente que está muy mal y necesitan un milagro. Y usted y yo tenemos la responsabilidad, como este grupo, de llevar a esta gente que está a nuestro alrededor, que usted conoce, que yo conozco, a los pies de Jesucristo para recibir el amor, el poder, la gracia del Señor. Yo recuerdo, un tiempo atrás estaba en Paraguay predicando en una campaña evangelística allí y de pronto tuve la oportunidad de hablar con una persona, era un hombre avanzado en edad, que me contó cuál era su drama, cuál era su problema muy serio. Resulta que este hombre, un padre de familia, de pronto se queda sin trabajo y no podía conseguir trabajo. Y como no podía conseguir trabajo, empezó a beber y se empezó a emborrachar. Y era un círculo vicioso, porque por estar borracho no conseguía trabajo, pero como no conseguía trabajo se seguía emborrachando. Y esta situación lo llevó a una situación terrible desde lo personal, pero también lo familiar, porque perdió el respeto de sus hijos, y sus hijos, que eran ya adolescentes, decidieron irse de la casa por no querer participar más con su papá. Su esposa perdió el amor, el cariño, la comprensión de su esposa, porque se volvía una persona muy agresiva. Y esto es todo lo que me contaba este hombre, diciendo que de un momento a otro empezó a despedazarse su vida y destruir todo aquello que amaba, que era su familia. ¿Y qué hice frente a esta historia tan terrible? ¿Sabe? Yo no pensé tanto en dar consejos prácticos, sino hice lo que cualquier hijo de Dios tiene que hacer. Lo llevé a tomar una decisión por Jesucristo. Le compartí el amor de Dios para con él. Le compartí el poder que tiene Jesús para restaurar, para bendecir, para sanar, para salvar. Por lo tanto, le hablé de Jesucristo e hicimos allí, recuerdo, esa oración de fe. Entregó su corazón a Jesucristo y me enteré tiempo después que Dios fue tan bueno con él que él restauró y recuperó su familia. Mi querido, lo mejor que podemos hacer cuando vemos gente angustiada, gente enferma, gente que está pasándola mal, en estos tiempos de tanta depresión, en estos tiempos de tanto miedo, seamos un puente que lleve a aquellos que están pasándola mal a Jesús. Como este grupo de hombres llevó al ciego a Jesús, para que Jesús, y le rogó que Jesús lo sanara, de la misma manera, mi querido. Lleve a las personas que están a su alrededor, familiares, amigos, vecinos, gente que usted tiene contactado en su WhatsApp, en las redes sociales.
que están pasando momentos duros, difíciles, momentos terribles, llévelos a Jesucristo, hábleles del amor de Dios, hábleles del Evangelio de Jesucristo, porque es la manera que somos un puente para que esta persona reciba el milagro de parte del Señor. Milagro de salvación, milagro de sanidad si está enfermo, milagro de liberación si están atrapados y oprimidos, milagro de restauración si está quebrada su vida o su familia, es decir, el milagro que están precisando. La primera enseñanza que yo aprendo justamente de este milagro es que algunos necesitan ser llevados a Jesús y usted y yo somos responsables para poder hacerlo. Lo segundo que yo aprendo de este milagro es que dice la Biblia que Jesús lo sacó fuera del pueblo. Lo tomó de la mano y lo llevó fuera del pueblo. Seguramente Jesús lo podía haber sanado allí, en el instante, en medio de toda la gente, en el mismo lugar como él quería. Pero yo creo que hay una especie de simbolismo en esta actitud de Jesús de sacarlo de medio de la muchedumbre, de sacarlo del pueblo y llevarlo solo a este hombre fuera del pueblo. Y esto me habla a mí como simbolismo de que había que estar a solas con Jesús. Tenía que haber un ambiente de privacidad, un ambiente de intimidad con Jesús. ¿Y cuál es la enseñanza? Mi querido, si vos sos cristiano, si usted es un cristiano, la pregunta que tengo para hacerte es, ¿cómo está tu intimidad con Dios? ¿Cómo está tu vida de comunión con Dios? ¿Cómo está ese momento donde estás a solas con Dios? No en un culto, no orando o estando adorando al Señor en medio de una muchedumbre o en una célula familiar, sino en tu intimidad personal particular. No estoy hablando de tu servicio a Dios, que seguramente es un servicio que lo haces con mucha alegría. No estoy hablando, mi querido, del desarrollo de tus dones, que si Dios te los ha dado y los estás desarrollando para su gloria, y eso está muy bien, pero es lo que todos ven, el desarrollo de tus dones. Estoy hablando de tu tiempo a solas con Dios, de ese momento de consagración. ¿Cómo está tu altar, el lugar del sacrificio, donde Dios se revela en tu vida y donde vos te entregás incondicionalmente al Señor? Es donde te derramás en la presencia de Dios. Jesús lo llevó y lo puso solo. Había un milagro para que tuviera que acontecer allí y tenían que estar a solas. ¿Cómo está tu vida a solas con Dios? Quizás es el tiempo de darse cuenta, de decirle, yo necesito pasar tiempo en la presencia del Señor. Pero si todavía no eres un verdadero cristiano y no has aceptado a Jesús como el Salvador y el Señor de tu vida, también tengo esta pregunta para hacerte. En cualquier parte del mundo donde estés en esta hora, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Puedes sentir que Dios está contigo? ¿Tenés, mi querido, la plena certeza que Dios te escucha cuando orás, cuando rezás, cuando abrís tu corazón en su presencia? Y esto es muy importante. ¿Cómo tenés la seguridad que podés estar cerca de Dios y que Dios está contigo? No es un tema sentimental, es un tema justamente de un principio bíblico. Y la única manera que tenemos de saber que Jesús está, que Dios está con nosotros y que nos escucha y que va a hacer un milagro en nuestra vida, es cuando tenemos a Cristo, a Jesús, como el Salvador y el Señor de nuestra vida. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, escuche bien, nadie viene al Padre, nadie va a Dios si no es a través mío. No alcanza con ser una persona buena, no alcanza con ser una persona que ayuda a la gente que está pasando por necesidad. No es suficiente ni siquiera ir de vez en cuando a un templo. No es suficiente decir, bueno, yo oro todas las noches o trato de leer la Biblia. Esas son cosas muy buenas y hay que seguir haciéndolas, pero no alcanza. Tenemos que tener la plena certeza que Jesús es el Salvador y el Señor de nuestra vida. Ahora, ¿cómo uno sabe eso? Con una oración de fe. Entregando tu vida a Jesucristo si es que nunca lo has hecho. Porque esa es la manera de saber que estoy en el camino correcto que me lleva a la presencia de Dios y allí puedo recibir el milagro que estoy precisando. Alguno me dirá, pero Rubén, ¿cómo hago eso? Yo no lo sé hacer. Yo quiero guiarte en esta hora. Es una oración simple. Es una oración concreta que tiene que brotar de tu corazón y que tiene que hacerlo también con tu voz. Declararlo con tus palabras. Decirle esto al Señor. Señor, yo me arrepiento
de haberte dado la espalda y te pido perdón por todos mis pecados, por todos mis errores. Yo creo que Jesús murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre, y esa sangre me perdona, me limpia y me quita toda culpa. Yo te recibo, Jesús, como el Salvador y como el Señor de mi vida. Siéntate en el trono de mi corazón. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Si usted, mi querido, hizo esa oración de fe con todo su corazón, hágamelo saber. Escríbame a las redes sociales de la iglesia donde le está llegando este mensaje y póngame: yo oré, pastor, yo oré, Rubén. Hágalo y vamos a poder de esta manera ayudarle a crecer en la vida cristiana. Es decir, Jesús lo sacó fuera del pueblo porque tenía que tener una relación personal con Él. Así como Dios quiere hacer el milagro en tu vida y quiere tener una relación personal contigo. ¿Sabe? La firmeza de mi vida cristiana se produce cuando estoy en tiempo de intimidad con Dios. La tercera cosa que yo aprendo de este milagro es que Jesús aquí actuó de una manera única. Dice el relato que, fíjese, lo sacó, lo tomó de la mano, lo sacó del pueblo. Dice, lo escupió en sus ojos y puso su mano sobre él. Uno diría, bueno, qué forma rara, ¿verdad? ¿Lo hizo otra vez de esta manera? No, porque en otras ocasiones actuó de manera totalmente diferente y distinta. Algunos sanó solamente con el hablar, otros, como en el caso que le conté, tocaron el manto de Jesús y fueron sanados. En otros hizo barro y untó los ojos. A otros metió los dedos en los oídos y recobró el hecho de poder escuchar. A otros, a la distancia, dijo la palabra y la persona fue sanada. La Biblia nos dice que tendríamos que los ancianos y pastores ungir con aceite y orar con fe. Es decir, no es la forma del milagro, sino es quién hace el milagro. No es el método, es Jesús el que hace el milagro. Por eso, nunca pongas tu fe en las formas. Ay, pastor, si no me unge con aceite, entonces no tiene poder. No pasa por ungir con aceite, es una de las formas. No pasa por imponer las manos, es una de las formas. Poné tu fe en Jesucristo. Él es el sanador, Él es el que libera, Él es el que salva, Él es el que restaura, Él es el que bendice tu vida. Y por último, la cuarta cosa que yo aprendo es que a veces el milagro no es instantáneo, no es en el momento. Después de poner la mano y escupir sus ojos, le preguntó, ¿qué ves ahora? ¿Cómo estás? Y el ciego dice, yo estoy viendo, pero veo hombres que son como árboles que están caminando. Entonces hubo necesidad de un segundo toque de parte de Jesús para que él pudiera ver con claridad, para que la visión fuera clara, para que el milagro esté completo. Y a veces, mi querido, los milagros no son instantáneos y necesitamos un segundo toque. A veces es una cuestión de proceso en la sanidad, en la liberación. A veces es una cuestión de proceso en la bendición, en la prosperidad, en la restauración. Y necesitamos un segundo toque de parte de Dios. Pero yo no lo quiero limitar solamente a un segundo toque desde el punto de vista del milagro. Necesitamos un segundo toque para la sanidad, sino necesitamos a veces un segundo toque para toda nuestra vida cristiana. Hemos sido bendecidos por Dios, hemos sido tocados por su gracia, tenemos una visión diferente de la vida porque estamos sentados en los lugares celestiales, dice la Biblia, con Cristo Jesús. Hemos consagrado nuestra vida al Señor, le servimos porque lo amamos y le servimos con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Pero quizás estamos transitando la vida cristiana en piloto automático. ¿Sabe lo que significa eso? De una manera rutinaria, sin expectativa, sin claridad, y necesitamos un segundo toque de parte de Dios para tener más claridad sobre la bendición, la belleza
de la vida cristiana. Necesitamos un segundo toque de Dios para poder servir, pero con todo nuestro corazón, de una manera desesperada, pero con alegría, y no simplemente porque tenemos que hacerlo. Necesitamos un segundo toque de parte de Dios para volver a tener pasión, para leer su palabra, para buscar su presencia en nuestra vida devocional, en tiempo de oración. Necesitamos un segundo toque de parte de Dios para que haya un refrigerio en nuestra vida interior, para que no sea simplemente rutina o costumbre el hecho de vivir la vida cristiana. Necesitamos que el Señor nos vuelva a tocar, ¿verdad? Y qué importante es en esta hora. Cada uno de nosotros sabemos en qué áreas de nuestra vida necesitamos un segundo toque de parte del Señor para tener plenitud y claridad de todo aquello que es su propósito en tu vida. Yo anhelo de todo mi corazón que esta palabra que he compartido, que este milagro que he compartido, pueda ser de orientación y bendición para tu vida. Es el tiempo, mi querido, en el nombre de Jesús, de estar a disposición de aquello que nos rodea y llevar a las personas a los pies de Jesús, especialmente aquellos que están pasando por gran necesidad. Es el tiempo de estar a solas con el Señor. Así como lo llevó de la mano fuera del pueblo para tener intimidad, necesitamos tener intimidad con Jesús en nuestra vida devocional. Y si aún no eres cristiano, espero y anhelo que hayas hecho esta oración, la cual te guié para que puedas tener una vida plena y abundante. Es el tiempo de entender que Dios actúa como quiera y que mi fe tiene que estar puesta en Dios, en el Señor Jesucristo, y no en la estrategia o en las formas. Es el tiempo de decirle: Señor, necesito un segundo toque hoy para que haya un revivir espiritual en mí, para aquello que se estaba apagando sea encendido nuevamente con el fuego de tu presencia, con el fuego de tu espíritu. ¿Me permite orar en esta hora? Quiero orar por usted. Señor, en el nombre de Jesús, quiero traer a cada uno de aquellos que están en distintas partes de este mundo escuchando esta palabra, y te ruego en el nombre de Jesús un nuevo toque de tu presencia, un nuevo toque de tu espíritu en sus vidas. Aquello que se está secando, ríos de agua viva, Señor, que inunden. Aquello, Señor, en el nombre de Jesús, que se está apagando, el fuego de tu presencia los vuelva a encender. Y clamo en forma muy especial, Señor, por aquellos que entregaron su vida a Jesucristo. Que tu Espíritu Santo los selle en esta hora y los llene con poder y con gracia. Que el milagro en la familia, que el milagro de sanidad, que el milagro de salvación, que el milagro de restauración, que el milagro de tu bendición esté sobre cada vida hoy, por Cristo Jesús. Amén. Amén. Cuánto anhelo y cuánto deseo que esta palabra sea un refrigerio para tu alma y fortaleza para tu vida. Yo quisiera en esta hora simplemente terminar con algunos anuncios fundamentales y repetirte este anuncio tan importante. Próximo sábado, 29 de agosto, a partir de las 14 horas, Impactando Familia en el barrio de La Paternal, Avenida San Martín 3100. Si usted quiere seguir ayudando y donando, puede hacerlo tanto mercadería como también puede estar donando dinero para que podamos una vez por mes entregar a las familias más carentes, entregar mercadería y aliviar un poco su dolor y su necesidad. Es el próximo sábado. También, si usted tiene pedidos de oración, mándenos su pedido de oración. Voy a repetir el WhatsApp de la iglesia Jesús 100% Vida. Anótelo. Más 54 11 68 60 22 20. Lo voy a repetir. Más 54 11 68 60 22 20. Escríbanos. Mándenos su pedido de oración, su consulta, aquello que quiera saber. Estamos para servirle. Si usted quiere ser parte también de un grupo pequeño que llamamos Células Familiares para estudiar la Biblia, para que oren por usted y por sus problemas y sus necesidades, no importa en qué parte del mundo está, porque lo estamos haciendo todo por online,
escríbanos también y díganos, quiero participar del grupo pequeño. Escríbanos y vamos a ubicarlo en horario que usted pueda, en el día que usted pueda, con un grupo para que vía online puedas recibir bendición de parte de Dios y enseñanza de la palabra del Señor. También quiero decirle que aquellos que somos parte de la familia de Dios, ahora vamos de Jesús 100% vida, usted va a recibir un instructivo para adorar a Dios con su diezmo y con su ofrenda. Y lo hacemos con alegría porque Dios ama al dador alegre. Y yo tengo la plena certeza que Dios va a prosperar a aquellos que son fieles en sus diezmos, aquellos que son fieles en sus ofrendas también. Suscríbase a mi canal de YouTube, Rubén Casabian. Suscríbase a mi Instagram, Rubén Casabian, o a los de la iglesia también, Jesús 100% Vida. Y por último, está la librería virtual. Es un tiempo excelente para adquirir libros, mi querido, y de esta manera usted puede enriquecerse en su vida. Simplemente usted va a recibir en su WhatsApp, o si no, pregúntenos sobre material y libros y vamos a ayudarle a satisfacer esa necesidad. Qué lindo pasar este tiempo con usted. Quiero mandarles aquí desde Buenos Aires, Argentina, un abrazo muy grande a todos en cualquier parte del mundo que están. Que Dios le bendiga.